Podemos sentarnos, hermanos. Esta noche, como lo han mencionado, en el marco de esta nueva oportunidad que tenemos de recordar en Semana Santa lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros, esta serie va a tratar de resumir ciertas doctrinas importantes de las cuales el conocimiento nada más de ellas debe de ser el primer paso. Que ellas se conviertan en vida en nosotros al entender aún mejor lo que Jesús hizo, debe animarnos a vivir cada vez más por Él. Esta noche quiero conectar un poquito con algo que todos los que de alguna forma u otra comemos publicidad, estamos expuestos, y es a esa frase: esto es gratis. Yo no sé cuál fue la última oferta que ustedes le hicieron donde algo gratis le pudieron ofrecer. Aquí hay algunas, por ejemplo, esta es una publicidad, perdón si alguien no ha cenado, pero esta es una publicidad de hamburguesas y ofrecen que hay gratis, hay un par de trocitos de pollo, pero todos sabemos que no podemos llegar a este lugar y pedir solamente los trocitos de pollo. No podemos llegar y decirle: mire, por favor, me da esos 20 trocitos, porque lo que nos van a decir es: no, lo que tiene que hacer es comprar algo, y ahí sí le salen gratis. Instituto Canción está haciendo una promoción ahí, dice: bueno, vamos a dar gratis la matrícula, vénganse y no le vamos a hacer un cobro inicial, pero el siguiente mes es muy seguro que usted va a tener que pagar su mensualidad, y así hasta que termine el curso. Entonces hay algo ahí atrás que ya fue calculado, ya se midió, y dicen: bueno, podemos ofrecer esto porque este estudiante al final, de alguna manera, vamos a lograr obtener de él lo que hemos invertido. Esto es lo que a nosotros nos tiene ya por todos lados, lo vemos, nos tiene ya hasta el copete, toda la competencia de lo gratis, y siempre ponen aquí algunas nuevas cositas como esta. ¿Qué de gratis tenemos si nuestro plan lo contratamos con alguno de ellos? Yo tengo una de esas anécdotas con una de estas compañías cuando iniciaban eso de tener llamadas gratis a un número específico. En ese entonces yo tenía a Gaby como mi novia, y yo dije: bueno, voy a contratar eso y voy a poner su número para que pase lo que pase, a ella siempre gratis le voy a poder seguir llamando. Resultó que un día tuve que llamarle a mi mamá por algunas situaciones y el saldo se me terminó. Y dije: bueno, falta todavía para que termine el mes, pero a Gaby le voy a poder seguir hablando, le puedo seguir llamando a mi novio porque eso es gratis. En la noche no pude llamarle, en la mañana tampoco, me decía que el saldo no me alcanzaba, y de forma ingenua, ya hace años, yo fui y hice la cola que hay que hacer, y cuando por fin me atendieron le dije: mire, yo vengo porque ustedes me dijeron que yo tengo un número gratis. Y su respuesta fue: fíjese que usted no tiene ningún saldo, para hacer uso de ese número gratis tiene que tener por lo menos 1 centavo en su saldo. Yo dije: bueno, entonces no es gratis. Siempre hay algo, siempre hay alguna cantidad, siempre hay algo detrás de cualquiera de todas estas ofertas, algo en lo que nosotros al final tenemos que preguntarnos: ¿a dónde estuvo el pago? ¿A dónde estuvo ese pago? ¿A dónde estuvo el costo? Porque aun cuando se lo ofrezcan a usted, de alguna manera alguien tuvo que poner lo necesario para que eso se lo pudieran ofrecer.
Esta noche el tema de la redención, en el marco de lo que Jesús hizo y de lo que nosotros gozamos hoy por su sacrificio, es algo que puede sonarnos gratis y de hecho es una de las palabras que la Biblia usa. Pero le invito a que durante estos minutos usted pueda tener en mente, así como cualquier oferta, si a mí me están dando algo gratis, yo estoy seguro que alguien tuvo que pagar. Y de eso se trata la redención para esta noche. Vamos a ir a un texto que nos va a servir de base, está en Romanos capítulo 3, y gratis o gratuito se menciona en este pasaje, y por eso yo sé que casi nadie acá se deja llevar hoy en día por esas nuevas ofertas, pero a la hora de ver esta oferta divina, aquí hay algo gratis para usted y para mí, algo gratis que puede cambiar la vida. Estas son las ofertas que divinamente diseñadas nos refieren a un costo que fue pagado y que hoy, fechas como estas que se acercan, son uno de entre tantos momentos en los que podríamos abrazar estas escrituras, escudriñarlas y encontrar gozo al saber cuánto costó mi redención. Dice Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Redención. Este texto de seguro podría ser analizado por horas porque hay varias palabras importantísimas ahí. Hay varias palabras que tienen implicaciones para lo que hoy gozamos en la vida cristiana. Ahí hay un fundamento sólido del por qué hoy podemos decir que somos justos delante del Señor, que somos santos delante del Señor. Y ameritaría más tiempo solo analizar a profundidad ese pasaje. Sin embargo, la idea bíblica, la idea que se plantea con la redención, gira en torno de esto: libertad, un rescate y un precio a ser pagado. Cuando la Biblia se usa esta palabra, redimir, redención, siempre va a hacer referencia y nos va a tratar de llevar a un escenario en el que hay alguien cautivo y necesita libertad. Hay alguien en problemas y necesita rescate. O hay un costo muy alto para que esa persona pueda salir de su situación y cambiar a una diferente. Siempre la Biblia nos va a poner en un escenario en que la redención nos hace reflexionar. Hay un estado anterior y uno distinto, uno mejor, uno en el cual hay ciertas limitaciones que quedan en el pasado, y la redención nos permite experimentar una vida diferente en libertad. Y le voy a pedir que esta noche se lleve 4 cosas en relación a la redención. 4 cosas. La primera de ellas es que la redención era necesaria. Yo soy uno de muchos jóvenes de esta iglesia de los cuales no tuvimos, por llamarlo de alguna manera, ese trasfondo, ese pasado lleno de vicios y de muchas otras
cosas de los que alguno de ustedes probablemente sí tuvo que enfrentar y dejar atrás. Pasé desde pequeño en la iglesia, sin embargo, entiendo que aún naciendo en un hogar cristiano, para mí la redención era necesaria. Y hay 3 áreas por las cuales creemos esto. La primera está en Juan 8:34, dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si algo yo puedo entender, es que sin la redención, yo sigo estando en una esclavitud, porque sigo obrando mal delante del Señor. Sigo haciendo algo que no le agrada, y a menos que un precio sea pagado por mí, yo seguiré siendo esclavo del pecado. Y no va a haber otra forma de salir. Pero también este pasaje en 2 Timoteo 2:26 hace referencia de otra área por la cual la redención era necesaria. Dice la palabra del Señor desde el versículo 24 de 2 Timoteo 2: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El escenario nuevamente donde la redención se hace necesaria ahí es cautividad. La Biblia nos dice: si no conocen la verdad, si no conocen de ese Jesús que puede redimirlos, van a seguir estando cautivos de ese lazo, van a seguir atados y solos no van a poder romper ese lazo. Y en último lugar, es necesaria porque la ley fue puesta para que nosotros pudiéramos darnos cuenta de nuestro mal proceder. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley me mostraba exactamente a dónde yo había fallado. Me señalaba, me decía: eso, aquello, es lo que Dios no quiere que tú hagas. ¿Por qué necesitaba redención entonces? Porque ya había un señalamiento en mi contra. Ya había algo apuntando hacia mí diciendo: tú has quebrantado la ley. Tú has hecho lo que Dios espera que no hagas. Tú estás en su contra. Así que la redención era necesaria, porque por nuestras propias fuerzas, ni el pecado, ni el lazo del maligno, ni esta culpabilidad al entender nuestro mal proceder, iba a desaparecer simplemente porque el tiempo pasara. Era necesario que alguien pagara el precio. Pero segunda cosa a recordar, aparte de necesaria, Dios en su misericordia ya había anunciado una redención. Y para esto en el Antiguo Testamento hay varios pasajes donde nosotros podemos ir observando cómo a futuro esa redención ya estaba visualizándose para aquellos que estaban atentos a la palabra de Dios, para aquellos que recibían esa palabra creyendo que ese Dios no estaba jugando, que ese Dios no estaba a prueba y error con su pueblo, sino que estaba en un plan perfecto y estaba anunciando, anticipándose a la llegada de esa redención para todos. Nuestro texto base nos dice en el versículo 21: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y justamente cuando vemos la ley, cuando vemos el Pentateuco, encontramos ahí pues varias formas en las que los sacrificios nos permitían ver que
para que algo cambiara de situación, para que algo fuera pagado, tendría que haber algún tipo de muerte, de derramamiento de sangre. Esto también tenía que ver con rescatar a personas. En el capítulo 25 de Levíticos hay varios ejemplos, pero yo quiero referirme muy específicamente al que tiene que ver con la esclavitud. Y es en Levítico 25:47, cuando la ley decía: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él emproveciere, y se vendiere el forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. La ley ya estaba mostrando la forma en que funcionan las cosas. Si alguien era un esclavo, si alguien era tomado, ya sea porque ya no tenía dinero, porque por necesidad llegó a la casa de alguien y empezó a trabajar para él, había una libertad a la que él podía tener esperanza. Y desde acá, ese escenario era familiar para el pueblo, entender que si se pagaba un precio, podía haber libertad. Si se pagaba un precio, había un rescate. Otro elemento importantísimo que anunciaba la redención es la sangre. Si ustedes estudian el Antiguo Testamento y encuentran los tipos de ofrenda, las cosas con las que uno podía agradecer al Señor, podía entregar al Señor, no todas tenían que ver con sangre, pero las que específicamente estaban hablando de lo que el ser humano, la persona, había hecho en contra de lo que el Señor había dejado. Eso requería que hubiera un derramamiento de sangre. Sin embargo, no quiero hacer referencia a esos sacrificios, sino quiero que me acompañe al libro de Éxodo, un libro que prefigura en general la redención, viendo a un pueblo oprimido, un pueblo cautivo, un pueblo padeciendo, un pueblo que no puede cambiar su situación, que aun cuando fuera numeroso, aun cuando tuviera fuerza que hacía temer al egipcio, ellos no podían ser libres. Ellos no podían pagar su propio rescate. Ellos estaban ahí sirviendo como esclavos. Éxodo 6, versículo 6 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. El Señor primero anuncia esperanza, anuncia que no están condenados a estar ahí por siempre, anuncia que hay que mantenerse alertas porque Él va a manifestarse. Y en Éxodo 12, versículo 3, ustedes recuerdan que esa noche de Pascua, esa noche es importante cuando dice la palabra del Señor: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El pueblo estaba a punto de observar el poder de la sangre para librarlos
de la muerte. El pueblo estaba a punto de experimentar cómo la sangre detenía la mortandad para aquellos que habían creído en que podía haber un rescate si obedecían al Señor. Ustedes saben que esa noche hubo una gran mortandad en el pueblo egipcio, pero todo aquel que por fe puso esa sangre en la entrada de sus casas pudo ser rescatado. Luego de eso hubo libertad para el pueblo. Luego de eso ellos pudieron salir, pudieron ir a adorar, y probablemente si la lucha hubiera sido más férrea de cada uno de ellos contra el pecado, una historia muy distinta hubiera habido en el desierto. Sin embargo, la parte que Dios prometió, la libertad que Él anunció, Dios sí la cumplió. Finalmente, el Antiguo Testamento también nos ayuda anunciándonos directamente a un Redentor. Y entre varios pasajes entre los profetas, podemos recordar un texto que viene a nuestra memoria justamente en Semana Santa, cuando se narra en Isaías 53 cómo el sufrimiento de nuestro Redentor nos hace meditar en cuánto dolor hay en pagar el precio que yo debía haber pagado. Isaías 53, 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Todo lo que Dios había hecho con el pueblo, al guiarles a través de los sacrificios, al mostrarles libertad aún sacándolos de Egipto por medio de la sangre, todo les indicaba que el sufrimiento de este Redentor, que compararlo con un cordero, era más que simplemente una figura literaria. Era decir, ese cordero va también a tener que morir. La sangre de ese cordero también va a tener que ser derramada si es que nosotros aspiramos a tener libertad. Así que no solo era necesaria, no solo el Antiguo Testamento nos la anunciaba, sino que hay una redención que se cumple. Y esa se cumple en nuestro Señor Jesús. Nuestro texto base en Romanos 3, cuando leemos un par de versículos adicionales, dice desde el 21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando nosotros observamos en el Nuevo Testamento, el escenario es distinto, porque irrumpe el Redentor. Llega aquel anunciado, llega aquel personaje que iba a traer libertad para aquellos que habían estado atentos, como por ejemplo Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Él cuando por fin logra dar testimonio de lo que estaba pasando y que iba a tener un hijo, él dice que va a haber un Redentor que viene de la familia de David, es el Salvador que habían prometido. Él estaba esperando eso. Él estaba esperando poder observar cómo lo que se había anunciado, esa redención anhelada, en ese momento estaba a punto de cumplirse. Pero lo importante es que Jesús estaba consciente de que su rol como Redentor era un rol que iba a definir su vida. Jesús sabía
su propósito al estar acá. Marcos 10:45 nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús sabía su propósito. Jesús sabía que no había venido hasta esta tierra en vano. Sabía que rescatar a la humanidad era ese plan divino que Él estaba ejecutando, que Él era el instrumento para rescatar a todo aquel que por fe tomara ese sacrificio. Jesús también sabía el precio. Mateo 26, desde el versículo 26, nos dice que Jesús, compartiendo, decía: mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Esa palabra remisión, dentro de ese contexto y la acepción que tiene en el griego ahí, habla de absolver algo, de darle libertad a algo, de quitar condena a algo que previamente estaba en esa condición. Así es que Jesús estaba consciente que su propósito era claro, pero que el precio también era alto, y que en estos momentos, cuando comparte con sus discípulos, estaba a punto de pagar ese precio por cada uno de nosotros. Jesús también sabía la necesidad. Creo que una de las cosas importantes cuando hablamos en el contexto de este sacrificio es nunca olvidarnos del amor que está envuelto en todo esto. No podemos ver a un Jesús robótico, y cuando digo esto me refiero a que solo vino a ejecutar lo que le dijeron que tenía que hacer. Se centró en el objetivo y Él fue, vino a la tierra, sabía lo que tenía que hacer. Más allá de eso, hay amor de por medio. Hay amor genuino de por medio. Jesús sabía la necesidad. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él sabía que cada uno de nosotros, que cada uno estaba condenado sin que alguien más pudiera pagar el precio por nuestra libertad. Sabiendo esa necesidad, nos amó. Sabiendo esa necesidad, Él dijo: yo voy a ser obediente al Padre. Sabiendo esa necesidad, aceptó en el huerto diciendo: que se haga tu voluntad. Él entendió que nosotros necesitábamos de Él. Y así nos amó. Era necesaria la redención. Era anunciada. Fue cumplida en Jesús, pero tiene muy buenas implicaciones para cada uno de nosotros. Cuando al final del texto, en Romanos, solo voy a referirme del versículo 25 del capítulo 3, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esa es nuestra fe. Es lo que yo creo hoy. Es lo que le tiene a usted hoy aquí. Saber que en ese Jesús yo me he visto beneficiado. En ese Jesús
Yo he encontrado lo que no pude haber encontrado en ningún otro lugar y que yo solo no hubiera podido resolver. Como lo decía ese texto ya, he sido justificado. A pesar de mi maldad delante del Señor, puedo verme justo porque Él ve lo que su Hijo ya pagó por mí. La santificación, 1 Corintios 6:11 dice: y esto eres algunos de nosotros, en un escenario pecaminoso que describe el apóstol Pablo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuán importante es hoy que seamos modelo de personas que creemos que por el sacrificio de Jesús, porque Él pagó el precio, yo no estoy condenado a la ley del pecado y a seguir como si ella dominara totalmente lo que yo decido y lo que yo hago, sino que puedo en santidad buscar en el Espíritu del Señor, luchar contra el pecado, ser realmente apartado para Él. 1 Corintios 6, del 19 al 20 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos podemos ver a nosotros como pertenencia de aquel que nos amó tanto para sacrificar a su Hijo. No como personas solitarias, no como personas que andan en la vida sin propósito, sino por el contrario, sabiendo que podemos honrarle con nuestro cuerpo, glorificarle con lo que tenemos, para poder exaltar a aquel que quiso vernos libres. Gálatas 4:5 nos habla de una familia. Dice la palabra del Señor: para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por medio de esa redención, nosotros también somos incorporados a una familia. Hoy usted puede observar al que está quizás, si no cerquita en una silla, un poquito más lejano, pero mírenlo, hermanos, cada uno de nosotros teníamos una gran necesidad. Cada uno de nosotros acá estamos gozando de algo que no merecíamos. No solo es de venir a la iglesia y decir, bueno, los miércoles hay culto. Es el momento de decir, aquí estoy entre todos los que entendemos que es ser esclavos, recibir un pago gigantesco por mi libertad y disfrutarla con todos aquellos que valoran esa sangre que fue derramada en esa cruz. Pero también para nosotros hay un futuro. Este texto en Apocalipsis habla de cómo un día delante del Señor todos los que hemos creído vamos a estar, pero cuando lo leemos desde el versículo 8, vemos un versículo antes, dice Apocalipsis 5:8: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿a quiénes estaban refiriendo? Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Un día, ese sacrificio del cual podemos beneficiarnos hoy acá, también nos va a permitir gozar de esa vida eterna en la cual podemos alabar y reconocer y glorificar y agradecer por la eternidad a aquel que decidió pasar por la muerte, vencerla y ser glorificado por el Padre por amor de nosotros. En esta noche yo quiero invitarle, aparte de recordar de esta redención,
que todos acá necesitamos en algún momento, que encontramos su anuncio en la palabra del Señor, su ejecución en Jesús, y de la cual usted y yo disfrutamos hoy. Yo quiero invitarle nada más a pensar en algo adicional. No sé si todos acá tienen hijos. Es más, si su hijo está cerca, pues voltéelo a ver, o si lo tiene a la par, abrácelo, sonríale. Yo tengo mi primer hijo, Lucas, la otra semana cumple su primer año. Y si algo yo quisiera hoy que pudiéramos valorar como iglesia, es la respuesta a esta pregunta. Ese hijo que usted recordó, o ese hijo que tiene ahorita agarrado de la mano o abrazado, ese hijo que usted encuentra complacencia, gratitud, alegría en él como Dios en Jesús, ¿qué pasaría si ese hijo significara la libertad de los que ahora están en una cárcel de nuestro país? ¿Qué pasaría si le dijeran: vamos a sacrificar a su hijo, a su hija, porque ellos sean libres? Yo no podría dar a Lucas, pero Dios entregó a Jesús por nuestra redención. ¿Cuánto amor encuentra usted en eso? ¿Cuánta gratitud hay en su corazón por eso? A finales de los 70s, un comentarista bíblico dejó en unas notas, en un comentario: considero, dijo él, que la creación fue maravillosa. Dios con su palabra dijo: haya luz, y hubo. Haya animales, haya agua, cada cosa Él con su palabra lo hizo. Qué maravilloso. Pero la redención es superior. La redención le costó a su hijo en una cruz. Vamos a orar. Señor, esos son los momentos en los que tu iglesia reflexiona. Y en lo personal, yo vengo a la reflexión de cuánto aprecio, agradezco, y cómo mi vida puede mostrar que lo que tú hiciste por medio de Jesús no fue cualquier cosa. Porque aún, Señor, en tu poder con el que creaste el universo, para el plan que tuviste para nuestra redención, tuviste que ver a tu Hijo siendo sacrificado por todos aquellos que realmente no merecíamos que alguien pagara ese precio por nosotros. Señor, te entrego en esta noche cada uno de esos corazones que hoy reflexionan y dicen: qué importante me siento delante de mi Señor, porque Él quiso pagar ese precio por mí. Qué importante es que mi vida también muestre que lo que Él pagó no fue en vano, que esa libertad impacte a otros también, para que más puedan gozar de lo que es ser redimido por nuestro Señor Jesús. Y solo me detengo por si en esta noche alguien, escuchando ese precio que fue pagado, alguien puede reconocer que necesitaba también de esa libertad. Puede ser que hoy alguien nos visita y se siente oprimido, se siente esclavo de algo que no ha podido dejar, que no ha podido poner a un lado. Ese precio ya fue pagado. Por fe, gratuitamente para nosotros, esa salvación es accesible. Si alguien esta noche
quisiera tomar esa salvación, esa libertad por medio de Jesús, yo le invitaría a que nos lo indicara levantando su mano. Quisiéramos orar por ustedes, quisiéramos gozarnos al saber que lo que Jesús hizo en esa cruz ha alcanzado a una persona más en esta noche. ¿Habrá alguien que quisiera recibir esta libertad por medio de Jesús? Te alabamos pues, Señor. Gracias por tu amor, por esa redención que solo encontramos en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.